Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Welcome. In a moment, you will meet someone who will take you on a mysterious journey. From all over the world. Ladies and gentlemen, please welcome this is the time and the place when you will experience unforgettable emotions. Emotions that will last in your memory for a long time. Open your imagination. Unleash your energy. Close your eyes.
Cuenta la leyenda que hace muchos años, cuando los dioses vivían en la tierra, con ellos vivían animales fantásticos, sirenas, unicornios, minotauros y el más legendario, el kraken, entre muchos más. Cada ser tenía una misión o historia. Las sirenas, por ejemplo, son seres que viven en el agua. Pero, ¿conocemos su misión o su procedencia? Los unicornios, animales bellos pero inquietantes. Los minotauros, ¿sabemos algo sobre ellos y sobre su origen? Pegaso, guardián de Zeus. El kraken, animal y pesadilla. Buenas noches, queridos oyentes de Paranormalia Radio Podcast. Esta noche tenemos una invitada especial. Bueno, esta noche la verdad es que tenemos nueva invitada y tenemos a Sara también como realizadora. Así que nos hemos cambiado un poco las tornas, hemos mejorado un poco el sonido si cabe, con nuevos aparatajes y nuevas maquinarias que van a hacer de esta noche pues creo que un buen programa, porque vamos a tener un mejor sonido. Y bueno, os voy a presentar a la invitada de esta noche. Nuestra invitada especial de esta noche se llama Leticia Hidalgo y nos va a hablar sobre los seres mitológicos que existen a lo largo y ancho del planeta. Buenas noches, Leticia. Buenas noches. Ante todo, quiero pedir disculpas porque si se me nota que estoy tosiendo o algo es porque estoy con un constipado y por eso me vais a escuchar la voz entrecortada. Bueno, muy bien, pues nada, creo que nuestros oyentes te perdonarán este pequeño detalle, ¿no? Que todo el mundo nos constipamos alguna vez, así que vamos a continuar. Dicho esto, Leticia, y vamos a ver, con estas músicas que escuchamos de fondo, ¿no? Que es el canto de unas sirenas, pues ¿qué nos vas a contar, Leticia? Lo que voy a contar es todo lo relacionado con los animales mitológicos. ¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes 3 formas de hacerlo: mediante Twitter, mediante correo electrónico paranormaliaradiopodcast@gmail.com y mediante los comentarios de iVoox. Continuamos, amigos, el programa de esta noche, hablando de seres fantásticos, mitología y criptozoología, y voy a hacer una pregunta a la mesa. Vamos a ver, ¿qué es la mitología? Es el conjunto de mitos y leyendas de una cultura, de un pueblo, de una religión y un largo etcétera. Muy bien, pues así es. La mitología no deja de ser un conjunto de mitos y leyendas de una cultura, de un pueblo, de una religión, etcétera, etcétera. ¿Y qué seres encontramos en la mitología? Leticia, ¿qué seres encontramos en la mitología? Por ejemplo, el que más destaca es Pegaso, o sea, pues el caballo de Zeus, que es un caballo alado
también conocido caballo con alas, y su color es blanco o negro. Muy bien. Si nuestra invitada Sara quiere añadir algo más. Sí, claro que sí, porque yo al hacer este programa pues estuve investigando un poquito, porque de la mitología a mí siempre me ha gustado, pero no tenía mucho conocimiento sobre ella, entonces he querido profundizar un poquito más. ¿Y qué has averiguado? Haciendo referencia a lo que acaba de decir Leticia, puedo decir que Pegaso era el hijo de Poseidón. ¿Era? No. Medusa con Poseidón. Era hijo de Medusa con Poseidón. Sí. O sea que Pegaso era el hijo de Medusa y Poseidón. Sí, así es. ¿Y de qué mitología, de qué cultura? De la mitología griega. Ajá, muy bien, muy bien. Pues vamos a continuar, queridos amigos, no sin antes hacer una puntualización. Creo que en este punto me gustaría hacer una pequeña puntualización, que es la siguiente. No hay que olvidar nunca, queridos oyentes, que la criptozoología no es una ciencia, es una pseudociencia. Eso no lo tenemos que olvidar nunca. Es una pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos. Los seres criptográficos son llamados críptidos. Término acuñado por John Wall en 1983. Eso vaya por delante de este programa. Y, queridos oyentes, vamos a continuar repasando, si os parece, pues algunos de los principales. Digo principales porque hay miles y miles y miles de seres mitológicos, y vamos a citar aquí pues unos poquitos, porque si no podremos estar aquí hablando de horas y horas y horas y horas y horas. Vamos a empezar, si os parece, queridos oyentes, por las sirenas. Vamos a ver, Sara, ¿qué son las sirenas? Pues las sirenas son hijas del mar. Se dice, según algunas leyendas, que eran hijas de Aqueloo, y la diosa esta, Leticia, ¿cómo se llamaba? La musa Melpomene. Vale. Musa de la tragedia. Es que menudo nombrecito, ¿verdad? Sí, tiene un nombrecito un poco increíble, pero es cierto. Bueno, pues se dice que eran hijas de ella, ellos dos. Pero al mismo tiempo hay otras teorías que respaldan sobre el origen de las sirenas. Una de ellas que era hija del simplemente Aqueloo, que debido a una pelea que tuvo con Herdes, de su propia sangre nacieron las sirenas. Entonces, de esa sangre, de esa pelea, pues nacieron las sirenas. Y también otra teoría, dicen que de esa misma sangre Poseidón las dejó de vivir en el mar, ya que era su dominio. ¿Las sirenas son siempre buenas? No son siempre buenas. El cine las ha pintado de buenas, ¿no? Sí, pero la realidad... Pero realmente los antiguos escritos, ¿qué dicen? Los antiguos escritos dicen, escritos en el libro de la Odisea, según Homero y el propio Ulises, decía que una diosa los había advertido sobre el peligro de las sirenas. Utilizaban su canto para después matarlos. Entonces, Circe, la diosa que antes no me salía su nombre, porque son muchos los nombres muy raros, acogió a Ulises y a sus hombres con el simple propósito de darlos posada y advertirles sobre el peligro que estaban corriendo con las sirenas. Entonces Ulises, Ulises para los romanos. Los romanos lo conocieron como Ulises, ¿no? Pero en la Odisea también se le reconoce como Odiseo, ¿no? Sí, también, pero es más conocido como Ulises. Entonces, él cuando llegó a donde le dijo la diosa Circe, pues cogió y se puso tapones en los
tapones de cera en los oídos y se tuvieron que atar al mástil del barco para no sucumbir al canto de dichas sirenas que así no los pudieran matar, y fue el único superviviente. Sí, el único mortal, ¿no?, que consiguió evadir el canto. Así es. El canto mágico de las sirenas, ¿no? Por cierto, ¿las sirenas cantan? Sí, claro, dicen? Claro, el canto... El canto mágico de las sirenas, claro, ¿no? Sí. Muy bien. Y también se dice que hay sirenas buenas, solamente hay sirenas malas. Esto estará en el imaginario popular, ¿no? Pero también se dice que hay sirenas que han sacado a hombres que se estaban ahogando del agua. Yo del que más conocimiento tengo es sobre que son todo lo opuesto, que son malas. Son malas y demás. Sobre ejemplos sobre sirenas buenas, pues me imagino que lo habrá. No digo yo que no. Claro, muy románticas, ¿no? El cine, ¿no? Pues nos ha transmitido ejemplos de sirenas buenas, Splash, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, queridos oyentes, pues sí, así es. Las sirenas, también puedo hacer referencia a que Cristóbal Colón, según en su cruzada, digámoslo así. Sí, bueno, pero eso entraremos ahora. Ahora te preguntaré sobre ello, sobre lo que ocurrió en el viaje de Cristóbal Colón. Decía que las sirenas, tal como se las imagina ahora, son seres mágicos que habitan en el mar y que se suelen considerar las guardianas de las profundidades. Son extremadamente bellas y la mayoría de ellas son muy delgadas. Algunas son casi translúcidas. No suelen ser muy interactivas con los humanos. Son solitarias y se esconden en lugares inaccesibles. Hay numerosas leyendas de hombres rescatados del agua por sirenas. Las sirenas seguramente han sido los seres acuáticos más románticos creados por el imaginario popular. La literatura, la pintura, el cine y, por qué no, también en la música. Y ahora pues vamos a buscar el origen de las sirenas. ¿Qué decías, Sara, del viaje de Cristóbal Colón? Sí, eso es bastante interesante. Ese relato es bastante interesante. A este hombre le pasó de todo, ¿no?, en su viaje. Según la reina Isabel la Católica, que fue la que proporcionó, la que financió, digámoslo así, el viaje de las cruzadas de Cristóbal Colón a América, las llamaba demonios femeninos a las sirenas, cuando le contó lo que le había pasado con ellas. Creo que está escrito en su diario de navegación, en su cuaderno de bitácora, pues está escrito que... Pero según un fray que viajaba con ellos, ese barco se... ¿Según quién, perdón? Según un monje que iba en el porque la reina... Que iba a bordo de ese barco. Para que ofreciera misas, para que... Sí, servicios eclesiásticos a la tripulación. Creo que en ese barco había de todo menos santificación, digámoslo así. Era como una especie de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué vio Cristóbal Colón para...? Acabaron con los víveres y después de acabar con ellos, pues al final, casi ya terminando la travesía, según que vio las sirenas. Pero el fray que los acompañó, Fray Lorenzo o algo así se llamaba, dice que era todo producto a la inanición, porque se habían comido todos los víveres y que veía alucinaciones. Sí, que estaba alucinando, ¿no?, por el deterioro mental, ¿no?, por el no comer, ¿no? Efectivamente, de hecho... a la reina la pidió que fueran mujeres para hacer la limpieza, pero en realidad lo que quería este señor era llevarse a esas mujeres para ultrajarlas y demás. Pero bueno, ya nos estamos desviando un poquillo del tema. Lo vuelvo a repetir otra vez. Sara, ¿qué fue lo que vio este hombre allí en su viaje? Sirenas, que vio sirenas. Bueno, en realidad este hombre creyó ver sirenas. Aquí explicamos un poco el origen de las sirenas. Yo creo que las sirenas, pues posiblemente, pues fueran mamíferos acuáticos. Lo que vio Cristóbal Colón fue ni más ni menos que manatíes, o lo que también se lo conoce como vacas marinas. Eso creo que fue lo que vio Cristóbal Colón, porque él dijo que eran muy feas. Dijo, he visto 3 sirenas, pero no son tan guapas como las pintan. Son más bien feas, se parecen a hombres. Eso decía Cristóbal Colón. Por lo visto estaba el hombre ahí
en la niña, ¿no? Sí. Con los hermanos Pinzón, con los cuales no se debería llevar muy bien, porque cogió una barca y se fue por el río de Oro, si mal no recuerdo. Y durante ese trayecto en el río fue donde creyó ver 3 sirenas. Bueno, yo bajo mi punto de vista no creo que haya visto 3 sirenas. Y más con lo que 3 sirenas, vamos a ver, él creyó ver 3 sirenas, pero en realidad lo que vio este hombre fue 3 vacas marinas. Claro que lo que dices tú, producto del cansancio, el agotamiento, la falta de víveres, etcétera, etcétera, pues este hombre estaba ya pues alucinando prácticamente. Claro. Puede ser, pues perfectamente puede ser. Sí, así es. Muy bien. ¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes 3 formas de hacerlo: mediante Twitter, mediante correo electrónico, paranormaliaradiopodcast@gmail.com y mediante los comentarios de iVoox. El ave fénix es un equivalente al Venus egipcio. Es un ave mitológica del tamaño de un águila de plumaje rojo, anaranjado y amarillo incandescente, de pico y garras fuertes. Se trataba de un ave fabulosa que se consumía por acción del fuego cada 500 años para luego resurgir de sus cenizas. Según algunos mitos, vivía en una región que correspondía a la zona de Oriente Medio y la India, llegando hasta Egipto en el norte de África. Continuamos, queridos oyentes, con el programa de esta noche, dedicado a los seres y criaturas mitológicas, pues repasando los principales, ¿no? Por citar unos poquitos aquí en este programa, los principales seres mitológicos que encontramos a lo largo y ancho del imaginario popular. En este caso vamos a hablar de una criatura que especialmente me encanta, que es el fénix. ¿Qué sabemos del fénix, Sara? Pues que el mito del ave fénix alimenta varias doctrinas, entre ellas pues la más popular que muere para poder renacer de sus cenizas. Se dice que también sus lágrimas son curativas y que especialmente cura la mordedura de serpiente, entre otras muchas alimañas venenosas. Y posee una fuerza descomunal. En Egipto se le conoce como el Venus y su resurrección al sol, porque, digámoslo así, muere para luego poder renacer, y lo comparan con el sol, que se va el sol y a otro día pues renace, digámoslo así, como una especie de renacimiento. Sí, así es. Parece ser que el fénix es una criatura, es parecida a un pájaro rojo del tamaño de un cisne, con una gran cola, pico y garras del mismo color, que anida en la cima de las montañas y que se ha visto en Egipto, en la India y en China. El fénix puede llegar a vivir muchísimo tiempo, hasta 500 años, ya que, según se cuenta, se autorregenera, renaciendo de sus cenizas. El fénix es una criatura amable, de las que nunca se ha sabido que matara a nadie, y en su dieta solo está incluida en las plantas. Se dice que puede aparecer y desaparecer a voluntad. El canto del fénix también es mágico, y sus lágrimas tienen grandes propiedades curativas. Y ahora vamos a buscar el origen del mito. Vamos a ver, Sara, ¿de dónde viene esto? ¿Dónde nace el mito? ¿De dónde viene el origen del fénix, David? Pues yo creo que el origen del fénix viene del... Bueno, vaya usted a saber dónde viene esto, ¿no? Pero se comenta que los primeros cristianos, influidos por los cultos helénicos, hicieron de esta singular criatura un símbolo viviente de la inmortalidad y de la resurrección. Y también de Egipto. Pero es que en Egipto también, efectivamente, el ave fénix representa el sol, que muere por la noche y renace por la mañana, como tú muy bien decías. Pero también podemos encontrar al ave fénix, sin embargo, en culturas pues como tan diferentes como en China, el Fen Wang, que me perdonen los chinos, pero bueno, en la japonesa, el
Jo, es todavía más impronunciable, en la rusa, el pájaro de fuego, en fin, qué sé yo, también en los aztecas, mayas y toltecas, el Quetzal, en fin. Y también pues señalar que fue citado por primera vez por Hesíodo en el año 8 a.C. y más tarde y con más detalles pues fue el historiador Herodoto el que se encargó de escribir un poco a este ave tan fantástica. Buena teoría. Y nada más, vamos a continuar, si os parece, queridos amigos, pues con otra criatura extraña de las que encontramos en la mitología. Ahora vamos a hablar de los unicornios. El unicornio es una criatura mitológica con forma de caballo de color blanco y un cuerno que sobresale de su frente. Es un animal lleno de magia, de naturaleza noble y muy espiritual. Se piensa que su inteligencia es similar a la de los seres humanos. Es un ser legendario que ha sido personaje de muchas leyendas. Sara, ¿qué son los unicornios? ¿Qué es un unicornio? Un unicornio, como hemos escuchado en el principio del programa, es un animal que tiene un cuerno, ojos de chivo y patas de antílope. Uh-huh. Así es. La procedencia del unicornio, según numerosos escritos del 400 a.C., en ellos se nombra al unicornio, según estos escritos citan al unicornio como animal de origen hindú. Uh-huh. Se cree que su poder es su propia inmortalidad. Además, son inmunes a la magia, a los conjuros de muerte y al veneno. Ajá. Los unicornios no cantan, ¿no? No. Vale, pues sí, parece ser que el unicornio es una criatura mitológica representada habitualmente como un caballo blanco, con patas de antílope, barba de chivo y un cuerno en su frente. El unicornio es un animal fabuloso, protagonista de numerosas historias y leyendas. En la Edad Media estaba considerado como un animal maravilloso, capaz de derrotar a un elefante. Además, se decía que con su único cuerno se podía purificar las aguas contaminadas para volverlas potables. Y no solamente eso. También está que su cuerno mágico detecta el veneno y cura las heridas con un simple roce. Igual que, qué curioso, igual que el ave fénix. Sí, así es. Muy bien. Tienen esa similitud. Y entonces vamos a buscar el origen del mito ahora. ¿Dónde nace esto? Tú dices que posiblemente sea hindú. Sí, así es. Varios escritos dicen que es de origen hindú, pero la realidad de las cosas que otros citan como que también provenían de África, Oriente Medio, entre también, otras muchas más culturas. Sí, también. Que no voy a enumerar aquí. También está descrito en Siberia, ¿eh? Sí, también. Unicornios en Siberia. Además hay un artículo escrito en el American Journal of Applied Science, el Asmotherium sibiricum. Tenía el aspecto de un rinoceronte y pesaba entre 4 y 5 toneladas. Hablo de Siberia, ¿eh? Una criatura que habitaba Siberia y que posiblemente también tuviera el origen. Esto es un rinoceronte, ¿eh? Lo que he dicho aquí es un animal muy parecido a probablemente un rinoceronte siberiano. Y algunos pues creen que algunos historiadores de estos de mitólogos, pues creen que pueda nacer de ahí, de Siberia. Ajá, bastante interesante.
¿Quieres ponerte en contacto con Paranormalia Podcast y contarnos tu historia? Ahora tienes 3 formas de hacerlo: mediante Twitter, mediante correo electrónico paranormaliaradiopodcast@gmail.com y mediante los comentarios de iVoox. Quiero que veas esto. Que ya no escuchemos voces de Lice. Que nadie alce la vista al cielo buscando esperanza. Que este día se maldiga por los que van a despertar. ¡Al Kraken! ¡No! El Kraken era un ser mitológico de origen escandinavo y finlandés. Según la mitología griega, el Kraken era una criatura descomunal y despiadada que emergía de las profundidades del océano para destrozar los barcos marineros. Continuamos, queridos oyentes, esta noche hablando de seres y criaturas mitológicas, pues hablando del Kraken. Como no nos podía faltar en esta noche de criaturas mitológicas el célebre Kraken. El Kraken, pues ya sabemos todo lo que es, ser mitológico que ataca los barcos para devorar a los marineros, una especie de calamar gigante con unos tentáculos enormes que en su dieta pues estaban los marineros y los barcos, no solamente los marineros sino los barcos. El calamar gigante, bueno, vamos a preguntar a Sara a ver si sabemos el origen. ¿Sabemos el origen del Kraken, Sara? Sí, claro. Según se remonta en la historia, los verdaderos orígenes del Kraken se remontan a 1180 por el rey Esbir de Noruega, como sucede en muchas leyendas. Uh-huh. El Kraken comenzó con un hecho verídico en sus avistamientos de un calamar real y se hace llamar el calamar gigante, como bien has dicho. Muy bien, muy bien. Pues sí, parece ser que es un calamar gigante. El mito del Kraken pues está originado, pues parece ser que por un calamar gigante. En particular yo creo que es el Architeuthis dux, que tiene un nombre que también se las trae. Y puede superar los 18 metros y más de 1 tonelada de peso, lo que le convierte en el molusco más grande del planeta. Tiene 3 corazones, la sangre azul y el mayor ojo del reino animal, hasta 25 metros de diámetro. No tiene boca, tiene pico, muy parecido al pico de un loro, que utiliza para matar y despedazar a sus presas en trozos más manejables. O sea, toda una joya de criatura, Sara. Pues sí, la verdad es que sí. Se dice que es el monstruo más grande jamás encontrado, y le llaman el calamar gigante y el terror del mar. ¿Y de dónde viene el origen? Esto viene de la mitología escandinava, nórdica, por ahí. Sí, ¿no? Se le puede ver desde Noruega hasta Islandia, y en ocasiones le han visto en Groenlandia. Sí. Pues hay que recordar que el origen del mito, pues creo que viene de ahí, del mito nórdico. Y hay que citar aquí que hay un caso documentado de un ataque. Además es un caso muy curioso que he encontrado, pues hurgando en la hemeroteca, he encontrado un caso curiosísimo. Y es el de un marinero del Britannia, al que uno de estos monstruos intentó arrastrar al fondo del mar cuando se aferraba a una lancha de salvamento. Hay que recordar que el Britannia pues era un barco para el transporte de tropas, reconvertido en barco hospital. Fue hundido por un torpedo o una mina, no se sabe muy bien, en el mar Egeo el 25 de marzo de 1941, durante la Primera Guerra Mundial. El Britannic fue el hermano gemelo del célebre Titanic, y dicen que se hundió en 55 minutos, casi 3 veces más rápido que el Titanic.
Durante casi 60 años nada más se supo del Britannic, hasta que en 1975 el famoso oceanógrafo Jacques Cousteau encontró el pecio a 130 metros de profundidad, recostado sobre estribor, justo el lado donde recibió el impacto. La verdad es que es muy curioso la historia que tiene este barco, ¿no? Bueno, el barco Britannia, pues sí, es muy curiosa su historia. La verdad es que sí. También había que destacar que el ataque del Kraken, Sí, que a ti se te ha pasado por alto, David, sí, su ataque más invasivo es lanzar sus tentáculos sobre los barcos y si fallaba, sí, si daba la casualidad de que fallara, lo cual es bien difícil, sí, pues lo que hacía es que se sumergía sí. y empezaba a nadar en círculos, haciendo una especie de espiral, haciendo una especie de espiral y así hacía como un remolino marino y engullía al barco. Muy bien, muy bien, muy bien. La terrible figura del hombre lobo surge desde un pasado remoto y oscuro, pero aún permanece entre nosotros. Según la introducción que acabamos de escuchar, queridos oyentes, el hombre lobo es una criatura legendaria a nivel mundial, feroz, fuerte, astuto y con mucha rapidez. Asesina animales y humanos que se cruzan en su camino y adquiere forma de lobo cuando hay luna llena, volviendo a su forma normal a lo largo del día. ¿Qué sabemos, Sara, del mito del hombre lobo? Según la mitología, un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o alguna... ¿Mordedura de otro hombre lobo? Sí, también. Bueno, ahí lo catalogaríamos como manera involuntaria, o sea... Sí. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Dónde sabemos de dónde se origina el mito? ¿De dónde puede nacer el mito? Sí, es un animal mitológico, pero también fantástico. Y puede que se trate como una superstición. O como cuenta la leyenda, según la leyenda, el primer hombre lobo reconocido fue Licaón, rey de Arcadia, en Grecia. En la mitología griega le nombraron ahí porque ese señor, por lo visto, era pues un rey muy tirano que tiranizaba a su pueblo. Entonces los dioses decidieron darle un escarmiento para que dejara de serlo. Entonces Zeus, el dios del Olimpo, bajó del Olimpo, por decirlo de alguna manera, Valga la redundancia. y se convirtió en mendigo. Pero hubo alguien que le alertó de que le iba a visitar este hombre en estas condiciones. Entonces Licaón, en vez de echarle o azotarle o como estaba acostumbrado, pues sí que era tirano. Sí. Era ¿Qué hizo? Pues le invitó a pasar, le invitó a un banquete real como todas las noches, en los que se sentaban los reyes, le sirvió nobles. una cena muy especial, ¿no? Sí, hijo mío, sí. ¿Qué le sirvió? Un hijo de Zeus. Como cena, carne humana. Sí. Un hijo de Zeus. Entonces Zeus, al enterarse,
pues le maldijo. Entró en cólera y le maldijo. Entró en cólera y le maldijo y le convirtió en hombre lobo. Qué bonita la historia, ¿no? La leyenda. Además, pues cuenta la leyenda que cada 10 años, si no había comido carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma humana. Y cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque y aullaba a Zeus para que éste le perdonase. No me digas que no es una leyenda bastante, sí, fantástica y trágica, porque... Sí, es que sí, también, bueno, pues como todas, ¿no? Pues todas tienen algo de tragedia. Pues si quieres hacer algún apunte más, Sara. No, solo lo único que según también la leyenda, la manera de matar a un hombre lobo, se puede acabar con él con una bala de plata. Y en otras culturas dicen que cortándole la cabeza. Sí, ya vemos que el fenómeno del hombre lobo pues es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Están en todas las culturas prácticamente. Sí, así es. Decapitándole. Sí, desde Grecia hasta Europa, todos los países nórdicos, excepto también es curioso, cuanto menos curioso decir, que aquí en Galicia... ¿En España, en Galicia? Sí, aquí varios testigos han asegurado haber visto hombres lobos. Sí, bueno, no sé. ¿Pero en qué fecha me hablas? ¿De qué fecha? A principios del siglo XX. Bueno, imagino que eso será por el mito, ¿no? Ten en cuenta que pues eso ha permanecido durante mucho tiempo y entonces pues eso ha calado hondo en el imaginario popular. Ten en cuenta que entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en los bosques entre las fronteras de Francia y Alemania, se produjeron 30.000 casos de licantropía. 30.000. No fastidies. Sí, sí, además también hay que señalar aquí que vamos a hacer una diferencia entre lo que es un licántropo y un hombre lobo. Un hombre lobo sería pues la manera más romántica, ¿no? de describir a la leyenda, al mito. Mientras que la licantropía es un fenómeno psicopatológico de baja frecuencia que se manifiesta como la firme creencia de la propia transformación del cuerpo en el de un animal, con la adopción de conductas y expresiones acordes con el cambio. Es decir, que cree que se está convirtiendo en un animal. Sí. Así es. Varios relatos dicen que el que padece licantropía, esa maldición, sí, yo lo creo más bien que es un ser más mitológico que lo que están hablando ahora de que si en pleno siglo XXI también los hay y tal. No, yo creo que existieron, pero que ya dejaron de hay una existir. Diferencia entre lo que es el hombre lobo, ¿no?, y el licántropo. Los licántropos pues todavía existen, ya he dicho lo que es la licantropía. Aunque la definición exacta de licantropía se refiere solo al cambio en la forma de hombre lobo, el término a menudo es usado clínicamente para la transformación en cualquier forma animal. Por ejemplo, en un perro. Sí, también. También hay que señalar que el DSM-5, en su última revisión, la quinta, pues el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales. Bueno, pues este manual no reconoce a la licantropía como entidad propia, pero se podrían encuadrar dentro de la nueva categoría llamada, síntomas somáticos y trastornos relacionados. Sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a buscar, queridos oyentes, para finalizar el mito del hombre lobo, vamos a buscar en España casos de licantropía en España. Y creo que buscando, ¿no?, y hurgando en los archivos, pues creo que solamente he encontrado uno, el de Roma Santa, que fue autor de al menos 13 asesinatos en el siglo XIX y es el único caso documentado de licantropía clínica. Aunque Roma Santa resistió el examen de 6 médicos y psiquiatras que certificaban su cordura, posteriormente confesó que no sufrió una maldición sino una enfermedad. Además declaró recordar todo lo que sucedió una vez transformado de nuevo en ser humano, lo que fue decisivo para su sentencia. El 6 de abril de 1853, Roma Santa fue condenado a pagar una multa de 1.000 reales por víctima y a morir en el garrote vil.
Lo que pasa es que llegó un hipnólogo francés y persuadió a la reina Isabel II para que revocase la sentencia de muerte por la de cadena perpetua. Y nada, la convenció. Roma Santa murió de cáncer de estómago en 1863. Y esta es la historia de lo que hay de licantropía en España, ¿no? Pues el mito pues puede ser que perdure hasta nuestros días, incluso más allá. ¿Quién sabe cuándo se extingue un mito? Pues vaya usted a saber cuándo se extinguirán los mitos. Pues la verdad es que es bastante apasionante este relato. Para los que no tenemos tanto conocimiento como un experto, digámoslo así. Es el mito. Yo recuerdo, ¿no?, de películas en el cine, verlas de niño y salir del cine verdaderamente aterrorizado, ¿no? Y siempre me ha creado una verdadera fascinación en lo que es el mito del hombre lobo. He querido dejar, queridos oyentes, los dos últimos, el del hombre lobo y el de los vampiros, pues para el final. Mejor se queda para el final. Y nada más. Vamos, queridos oyentes, a escuchar la siguiente introducción. El vampiro, según los folclores de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de sangre, para así mantenerse activo. En algunas culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demoníaca o un dios menor que forma parte del panteón siniestro en sus mitologías. Continuamos, queridos oyentes, repasando el último mito de esta noche, los vampiros. Los vampiros, bueno, vamos a explicar un poquito aquí brevemente la definición de vampiro. ¿Sabemos lo que es un vampiro, Sara? Sí, los llamaban los no muertos y los chupasangre. Eran de tez pálida, ojos acristalados. Altos, delgados. Sí. Muy esbeltos, sí, según decían. Y la verdad, pues que eran unos seres mitológicos bastante impresionantes, ¿no? Sí, claro, los llamaban los no muertos porque se suponía que moría el cuerpo, pero el espíritu, o sea, el cuerpo se levantaba por las noches y hacía, pues, según nos ha contado... Alimentarse, ¿no? Alimentarse, día, claro. Según la leyenda, ¿no? Salían mataban animales, personas... Bueno, sí. Las personas más que matarlas, los que es que las poseían para convertirlas en lo que eran ellos. El beso del vampiro. Más o menos, sí. ¿Sabemos dónde salió el mito? ¿Dónde nació el mito? Sí, claro, el mito nació en la mitología griega. En Pusa formaba parte del séquito de Hécate, la llamaban así, y era la diosa de los muertos. Según cuenta la leyenda, era una criatura que adoptaba varias formas, como de doncella y animales. Se dedicaba a dormir a los hombres y succionaba el hálito vital. Eso es. Mientras copulaba con ellos y se alimentaba de la sangre de sus víctimas. ¡Qué espanto! Sí. Un espanto, pero es la verdad. Parece ser que el auge de este mito se dio en Europa. Los vampiros empiezan a aparecer a finales del siglo XVII y a mediados del siglo XVIII, con la aparición de libros que hablan sobre estos seres. No obstante, la figura del vampiro
tal y como se recoge en las tradiciones nórdicas, no tiene nada que ver con la que se ha extendido en la literatura y en el cine, desde que Bram Stoker escribiera pues su celebérrima novela Drácula, en 1897. Los cuentos eslavos nos los pintan más regordetes, de tez inflamada y rubicunda, a veces incluso negra, debido a su hábito de beber sangre, con largas uñas y barba desgreñada. Su aspecto, de hecho, recuerda más al de un indigente que al de un elegante conde. Y bueno, pues también hay que mencionar aquí, queridos oyentes, que el vampirismo existió clínicamente, ¿no? Sí, así es. En la historia ha habido miles de casos de vampirismo diagnosticados. Sí, pero fue en Hungría, en un confuso incidente, un grupo de campesinos o de lugareños decidieron exhumar el cadáver de un vecino que había muerto pocos días antes. Es que dio la casualidad que se murió y esa misma noche que le enterraron, creo que hacía cada masacre, los mataba el ganado. Eran un pueblo que estaba en la leyenda, sí. En una aldea. De hecho, todavía perdura eso, ¿eh? Ahí no sé exactamente, no recuerdo exactamente el lugar, pero hay una aldea en Serbia, creo, si mal no recuerdo, por ahí. Sí. Pues creo que tienen ajos en las puertas de las casas y todo. Sí. Toda una eso también todavía. Es en parte para atraer al turismo y en parte porque a la gente todavía tiene miedo, ¿no? Por el mito. Yo he escogido porque es el que más me ha impresionado, la verdad. Sí. Pero hay decenas, por no decir miles, de casos que a lo largo y ancho de la historia, porque han venido sucediendo. Además, no sabemos si será mitología o será realidad. Sí, además es que o una mezcla de ambas. Sí, pues probablemente sea esto último que dices. Porque hay que recordar también que los verdaderos esfuerzos que hacían, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, en la Edad Media en el siglo XVIII, pues se hacía verdaderos esfuerzos para que los muertos que enterraban pues no salieran de las tumbas, ¿no? Sí. Aquí lo que pasó en este caso que te estoy contando, David, fue que los mataban al ganado, pero creo que un destrozo grandísimo. Sí. Entonces los lugareños, pues asociando una cosa con la otra, pues decidieron ir a donde estaba el cadáver de este supuesto. Sí. Y cuando llegaron al ataúd se le encontraron pues igual que estaba, y habían pasado ya días. Entonces le vieron que tenía o sea, él estaba en perfecto estado, si lo hubieran acabado de enterrar. Pero lo único excepcional es que tenía la boca llena de sangre. Entonces le clavaron una estaca para matarle, y a raíz de aquello ya se solucionó el problema. Ni más muertes. Así es. Pues hay que señalar también aquí, queridos oyentes, que parte de los intentos desesperados que hacían para evitar la propagación de los supuestos vampiros, pues era la de comenzar a alterar las tumbas de los fallecidos. Los enterraban cubiertos en ajo y semillas de amapola. Y también les clavaban pues todo tipo de parafernalia a los pobres. Les clavaban espadas, cuchillos, estacas, palos por todo el cuerpo. Y en los casos más extremos pues los quemaban y los mutilaban. Sí, así ¿Qué parafernalia hay referente a...? Pero mucho de lo que creemos sobre los vampiros nos lo ha enseñado el cine, o sea, hay... Y la literatura también, lógicamente. Sí, la literatura, pero... Bram Stoker pues escribiera su célebre libro. Sí, pero lo que más ha impresionado y más ha llamado la atención ha sido el cine. Sí, bueno. Porque es más interactivo, no sé. Las masas, ¿no? Entonces, pues buscando con toda la cantidad de películas que ha habido acerca de Drácula, el baile de los vampiros, miles, muchísimas. Sí, miles. Voy a dejar una película en particular para el final, ¿no? de este pequeño bloque,
porque pues me llena de nostalgia, ¿no? De una película ochentera de vampiros y bueno, pues quiero compartirla con todos vosotros. Y también ahora, queridos oyentes, me gustaría pues hacer un poquito de hincapié en dónde surge el mito, ¿no? El mito del vampirismo. La primera vez que surgió la palabra vampiro, pues parece ser que viene del folclore eslavo, que fue en Escandinavia donde salió a relucir por primera vez la palabra vampiro, o upir, en ruso antiguo. Y eso vaya por delante. Si quieres hacer alguna puntualización, Sara. No conozco mucho sobre ese tema, así que prefiero abstenerme, David. Pues sí, también comentar que los médicos de entonces, ¿no? Los médicos y patólogos de la época, pues estaban totalmente pues alucinados, ¿no? Con lo que estaban viendo. Entonces recogían datos y analizaban muestras que provenían de estos supuestos monstruos, vampiros, y precisamente sus estudios de entonces pues sentaron las bases de ahora para que en la actualidad la ciencia actual haya podido determinar las causas del vampirismo y diagnosticarlo, ¿no? Pues que creo que sí que está diagnosticado el vampirismo clínico. Sí, así es. Y bueno, pues explicar también que la patología que mejor explica este fenómeno es la porfiria eritropoyética congénita, que es la enfermedad de Gunther o la enfermedad de los vampiros. Este mal congénito y hereditario impide a su portador metabolizar las porfirinas. Dichas proteínas participan activamente en la síntesis del grupo hemo, que a su vez forma parte de los glóbulos rojos de la sangre. Cuando este sistema falla, aparece un déficit de hemoglobina y un exceso de porfirinas, que da lugar a una serie de manifestaciones en las que sin duda podrían haberse basado Stoker para retratar a su criatura. A continuación, queridos oyentes, pues vamos a detallar cada uno de los rasgos más representativos de los vampiros, asociándoles, eso sí, a alguna explicación a la más plausible relacionada con esta patología. Por ejemplo, pues vamos a citar aquí la primera de ellas, pues es la ¿por qué temen al sol? ¿No? Los vampiros temen al sol, no les puede dar el sol porque el cine nos muestra que se queman, arden. Sí, así es. Pues esa incapacidad para exponerse a la luz del día, pues creo que viene dada por la acumulación de porfirinas bajo la piel de los enfermos. Cuando estas proteínas son expuestas a la luz solar durante un periodo de tiempo prolongado, se degradan, liberando elementos que producen ampollas, enrojecimiento, hinchazón y sangrado. El enfermo siente que su piel se quema. Y bueno, también podríamos explicar la extrema palidez, la piel fría y los ojos sanguinolientos. Tanto la palidez como esa sensación cadavérica que tiene su piel se deberían a la anemia, una anemia severa que produce el mal de Gunther. En cuanto a los ojos rojos, podría deberse a la acumulación de porfirinas, que en algunas ocasiones se manifiesta dándole ese aspecto sanguinoliento a la mirada. Y en cuanto a la aversión al ajo, pues el cine, pues todo lo tenemos en la retina, ¿no? El cine nos muestra que los vampiros, pues huyen de los ajos y es fácil ver camas. Y de los crucifijos, David. También. Es fácil, decía, ver camas pues llenas de ajos, con ristas de ajos en las paredes, todo tipo de parafernalia. Entonces, pues también es sabido que los que sufren porfiria pues son intolerantes al ajo, ya que esta contiene un compuesto, el disulfuro de alilo, que destruye los grupos hemo, ya escasos en esta patología, por lo que al tomarlo los enfermos sienten que el malestar aumenta y tienden a evitarlo. Y finalmente, la sangre como alimento. Sin duda es el más representativo de todos los rasgos de un vampiro. Cuando el déficit de hemoglobina es muy severo, se puede producir picas, que según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o sea, lo que hemos hablado antes, el DSM-5, son trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria, en los que se manifiesta un deseo irrefrenable de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco saludables, como la tiza, el yeso o, en este caso, la sangre. De la misma forma, el déficit de hierro puede traducirse en una necesidad casi animal de beber sangre. Como podéis ver, la mayoría de lo que hace Drácula pues puede explicarse científicamente. Aún así, gracias a la literatura y al cine, como decíamos antes, pues la visión de Stoker perdura en nuestras retinas y en nuestra memoria. Y aunque la ciencia haya desvelado su naturaleza
o al menos algunas de ellas, pues ese halo fantástico que desprenden estas criaturas, pues siempre permanecerán seduciéndonos sobremanera, ¿no? Y yo creo que ya finalmente, queridos amigos, pues vamos a finalizar el programa, ¿no? Sí, así es. Y ya veo a Sara que está cansada y ya nos vamos a retirar a nuestros aposentos. Espero que el público me disculpe, la verdad es que llevamos muchas horas en el estudio. Sí, es un trabajo agotador y mucho montaje. Y estoy bastante agotada. Mucha tela, sí. Lo he cogido con muchas ganas. Perdón, y encima estoy constipada, pero... Sí, los cuerpos se cansan y cuando son las 11:23 de la noche, pues ya realmente estamos cansados y nada, nos vamos a ir a dormir, queridos oyentes. Eso sí, poniéndoos una cancioncilla de nostálgica, ¿no? De vampiros. La película, pues es una película ochentera que muchos de vosotros conoceréis y se llama Jóvenes Ocultos. Y nada más, nos despedimos, queridos oyentes, hasta la semana que viene. Pues no sin antes, pues bueno, deseamos que les haya gustado el programa. Así es. Deseamos de corazón que os haya gustado mucho el programa. De verdad que nos esforzamos mucho, Sara y yo, por hacerlo. Y también quiero agradecer a todas esas personas que han estado durante toda esta semana, la semana pasada, que creo que hemos salido de nuestras fronteras, ¿no, David? Sí, pues así es, Sara. Acabamos de batir nuestros récords, tanto de audiencia como de salir de nuestras fronteras. Creo que hemos aterrizado, la semana pasada aterrizamos en Estados Unidos y en Portugal, y esta semana, a principio de mes, hemos aterrizado, a final de mes, pues hemos aterrizado pues en un montón de países. En México, Chile, Argentina, Bulgaria, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Rusia... y alguno por ahí que se me olvide, que me deje en el tintero. Pues a todos ellos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de escucharnos y darnos un granito de arena. Claro que sí. Podemos decir que hemos atravesado el charco y vamos ir más allá de... Sí, esperamos llegar todavía más allá, claro que sí. Y nada, a todos ellos... y a todos los compañeros que nos están apoyando, sí, por supuesto, darles las gracias. Tenemos más sorpresas, ¿no? Aquí en Paranormalia Radio las sorpresas pero no terminan. Podemos desvelar nada. No vamos a desvelar nada, todavía no, queridos oyentes. Pero la semana que viene tenemos una sorpresa. Sí. Con unos compañeros, no vamos a decir nombres, pero esperamos que esto... que os guste, sí. Que os guste, y la verdad que lo estamos poniendo ilusión y ganas y mucho esfuerzo. Porque al final de todo, somos todos una gran familia. Así es, todos los amantes del misterio no dejamos de comportarnos como una gran familia. Pues nada más, queridos oyentes, vamos a despedir a Sara. Buenas noches, Sara, ya puedes ir a descansar, ya no te doy más, ya no te molesto más. Buenas noches y hasta el próximo programa. Y a vosotros, queridos oyentes, pues cómo no, pues daros las más enormes, las gracias más enormes que os podamos dar, y nada, dar las gracias a todos, a los que estáis aquí en España y a los que nos escucháis fuera, daros las gracias por estar ahí, al otro lado. Y nada más, hasta la semana que viene, amigos. Os esperamos dentro de 7 días con un programa lleno de contenido y con una sorpresa que no os vamos a desvelar. Hasta la semana que viene, amigos, que seáis muy felices. Recuerda, si te gustan nuestros programas, puedes suscribirte
suscribirte a nuestra cuenta de iVoox y estarás informado de nuestros últimos programas y especiales. Creías que el juego estaba acabado, pero en realidad acaba de empezar. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.